Queridos hermanos y amigos, nos encontramos de nuevo en el Centro para la Excelencia Familiar. Hoy día domingo, día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. La frase para nuestro día de hoy en cuanto a familia. En este aislamiento he aprendido que estar con los que amo es suficiente y a extrañar mucho a aquellos que no están con nosotros. Hoy queremos glorificar el nombre de nuestro Dios e ir a la palabra para ver ella cómo nos orienta, qué nos dice la Escritura a ustedes y a mí. Nuestro tema para el día de hoy es la angustia, una epidemia silenciosa. Basados en el Salmo 4, de los versículos 1 al 8 de la palabra del Señor, tocaremos este tema. ¿Y qué es la angustia? Bueno, la angustia es el sentimiento que experimentamos con o sin motivo. Nos preocupamos en exceso por la posibilidad de que en un futuro nos pueda ocurrir algo que estamos temiendo, sobre aquellas cosas que no tenemos el control y que en un caso de que pudiera suceder, consideramos sería terrible para nosotros o haría que nos consideráramos personas totalmente inútiles. La angustia es un síntoma de la época actual caracterizada por la incertidumbre y la inestabilidad en los diferentes planos y aspectos de la existencia humana. Eso es entonces definición de lo que es la angustia. Y alguien dirá, pero es que yo soy cristiano. Y los predicadores dicen que no podemos nosotros los cristianos tener angustia. O como aquel coro que cantábamos hace años que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces la angustia es pecado. Pero déjame decirte que grandes hombres de Dios sufrieron momentos de soledad, de angustia, de tristeza, estrés, depresión. Ellos pasaron duras crisis emocionales. No eran superhéroes, no estaban exentos de la fragilidad humana. Ellos lidiaron con duras situaciones que les trajeron desgaste y problemas emocionales. Lidiaron con conflictos externos y también conflictos internos. Ellos tuvieron dudas, miedos, temores y confusión. En los Salmos, en el libro de Jeremías y en otros pasajes de la Escritura, usted y yo lo podemos encontrar. Eso quiere decir, mis queridos hermanos y amigos que me están escuchando, que ni usted ni yo estamos exentos. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que por ser cristianos o por ir a la iglesia y tener a Dios en nuestro corazón, entonces no vamos a tener problemas y tendremos una vida libre de cualquier percance. No. Jesús claramente dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. David, en uno de esos momentos más tristes y frustrantes de su vida, dijo que todo lo que de sí él era, entonces lo iba a dedicar para alabar a Dios y que nunca olvidaría lo bueno que Dios hace por él. Salmo 103, versículo 2. Y en el versículo 1 de ese Salmo 103 dice, alaba alma mía a Jehová, al Señor lo alabe todo mi ser alabe su santo nombre. Al igual que David, es importante recordarnos a sí mismo la importancia de creer en Dios y en las promesas que Él nos hace a todos nosotros. Creer en Dios y creer en sus promesas. Entonces vayamos al Salmo capítulo 4 de los versículos 1 al 8, lo que nos dice, Dios de mi justicia, responde a mi clamor cuando estoy angustiado. Tú me infundes aliento, compadécete de mí y escucha mi oración. Ustedes, hombres mortales, ¿hasta cuándo ofenderán al que es mi gloria? Y amarán y buscarán la falsedad y la mentira. Entérense de una vez, el Señor escoge a hombres justos, así que Él me escuchará cuando yo le invoque. Pónganse a temblar y no pequen, más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Ofrezcan al Señor sacrificios de justicia. Pongan su confianza en Él. Muchos son los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine.
Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, ¿qué encontramos en este Salmo 4? En este Salmo 4 nosotros encontramos las circunstancias adversas del salmista. Ahora, ¿quién no tiene días difíciles? Todos tenemos días difíciles. Ahora, el asunto es qué pensábamos sobre los días difíciles. Sobre los días difíciles pensábamos, eso es para los pobres. Pensábamos, eso es para los viejos. Pensábamos, los enfermos. Pensábamos, el pariente lejano. Pensábamos, el vecino. O sea que a ellos eran los que les estaba pasando. A ellos eran los que les iba a pasar. Pero de pronto tocó a nuestra puerta y ahora somos todos. Entonces las circunstancias adversas que nos vienen a todos. Y una de las cosas que dice el salmista allí en el versículo 6 es que los enemigos se preguntaban, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 42, versículo 10 de la palabra del Señor dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 79, 10, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Bueno, déjame decirte que Dios estaba antes de la pandemia, durante esta pandemia y estará después de la pandemia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todo pasa, pero sus palabras permanecen para siempre. Entonces, mis hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros en tiempos de angustia? Bueno, en tiempos de angustia podemos hacer como David, que en tiempo de angustia se puso exigente. Y a veces en los tiempos de angustia nos ponemos exigentes cuando estamos en problemas. ¿Qué dice él? Respóndeme. O sea, está exigiéndole a Dios que le responda su oración. O lo que está de moda ahora, yo declaro esto, declaro aquello. Entonces nos ponemos exigentes. Ahora, ¿por qué razón? Puede ser producto del dolor. Puede ser producto del desespero. Puede ser también producto de nuestra incapacidad por resolver las cosas y entonces en medio de esa angustia nos ponemos exigentes. Y entonces en esa exigencia nosotros lo que hacemos es exigir una pronta respuesta. Respóndeme cuando clamo. O sea, no mañana, ya. No ahora, ya. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, de pronto estamos pidiéndole a Dios algo y se está demorando en respondernos? Consideramos que se está demorando, consideramos que de pronto no nos está prestando la atención debida. Pues así se sentía David y por eso le dijo, respóndeme cuando clamo. No mañana, ahora. El apuro con que se está orando allí es la necesidad de una respuesta inmediata por parte de Dios. Salmo 139, versículo 4. La angustia nos lleva a ponernos exigentes y apurados. Recuerda, mi querido hermano y amigo, cuando la estamos pasando mal, no estamos solos. Es como dice la canción que canta Celia Cruz, La vida es un carnaval. Dice, nunca estamos solos, siempre hay alguien. Y claro, la verdad es que siempre hay alguien para animarnos o desalentarnos, para oprimirnos o deprimirnos. En este salmo hay dos frentes que acompañan al que sufre. El primero es los que no ayudan. Versículos 2 y 4 de este salmo, recuerde Salmo 4. Los versículos 2 y 4 nos presentan los que no ayudan. ¿Quiénes son esos? Los indiferentes. Los que viven la apariencia. Los que se enojan y destruyen. Como en Job capítulo 2 versículo 9, cuando la esposa le dice, maldiga a Dios y muérase. O los que tiemblan en cólera. La advertencia que nos hace Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Y también los que no tienen paz por las noches. ¿Esos son qué?
los que no ayudan. Pero aparte de que están los que no ayudan, también están los que nos deprimen. En el versículo 6 del Salmo 4. Estas personas quieren ayudar. Ellos se preocupan. Sin embargo, no alientan ni animan. Ellos más bien nos deprimen. ¿Por qué razón? Porque han perdido la esperanza. Creen que las tinieblas están reinando y que no hay una salida posible. Eso es lo que se está diciendo en el día de hoy. No, esto va de mal en peor. No, esto va a ser mucho más largo. No, esto va a ser un problema. Y sí, todo eso nos están augurando o nos están profetizando o nos están diciendo. Y así, en el Salmo 6, el salmista dice que aquellos estaban tratando de desanimarlo. Pero este tipo de gente desconoce y olvida lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Que aunque la noche está oscura, que aunque la noche está avanzada, se acerca el día. Y Dios tiene una salida. Recuerda, querido hermano y amigo, que Dios no te da una carga que no seas capaz de llevar. Que Él con la tentación también da la salida. Al final del túnel siempre habrá una luz, siempre habrá una salida. Porque entonces no sería túnel, sería una cueva. Pero siempre al final del túnel está la luz. Y en este túnel que estamos pasando, Dios tiene una salida, tiene una luz para ti y para mí. La pregunta es, ¿por qué la estamos pasando mal? Bueno, Dios pule nuestra vida para un propósito especial. Él dice, yo te he escogido para algo especial. Por eso es preciso que seas probado. A veces a través de las pruebas, a través de lo que nos viene, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un ejemplo es el caso de Job. En el sufrimiento de Job, solo podemos nosotros entenderlo en el marco del propósito divino. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, usted puede encontrar lo que Pedro nos dice, que nos encontremos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, cuando estaba en angustia, dice el salmista, en primer lugar, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Versículo 1. Las angustias de la vida, cuando dice me hiciste ensanchar, es que las angustias de la vida nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos pulen. Las adversidades de la vida perfeccionan el carácter. En segundo lugar, las situaciones de estrechez son variadas. Unas son enfermedades, otras son agresiones, otras son pobreza, otras son estrés, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? De todas ellas nos librará Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 de la palabra del Señor. Las estrecheces son situaciones muy variadas en tu vida y en mi vida. No, lo que tú estás pasando no lo estoy pasando yo. Lo que está pasando el vecino no lo estás pasando tú. Lo que está pasando nuestro hermano no lo estamos pasando nosotros, etcétera, etcétera. Pero recuerda que aunque las situaciones son variadas, son diversas, de todas ellas Dios nos librará. Dios usa las angustias, mi querido hermano y amigo, para hacernos fuertes. En tercer lugar, puedo descansar en el cuidado de Dios. Recuerda que estamos hablando de qué hace Dios. Bueno, puedo descansar en el cuidado del Señor. En el versículo 8 de la palabra del Señor, Él habla acerca de que Dios vigila nuestro sueño, que Dios vigila nuestra vida y también el sueño. De día y de noche Él está con nosotros. En el Salmo 127, versículo 2 de la palabra, puedes apoyarte en Él. Ahora, ante la angustia, nosotros podemos tener dos tipos de reacción. Ante la angustia podemos reaccionar de manera negativa. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 22, dice la palabra: y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. El rey Acaz se encontraba en una angustia. El rey Acaz se encontraba oprimido. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo?
fue más infiel a Dios. Pero por otro lado, la angustia podemos tener ante ella una reacción positiva, como la que nos plantea Nehemías en el capítulo 2, versículo 17. Entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo era la situación? Dice, ustedes ven el mal en que estamos. Jerusalén está desolada, sus puertas están destruidas, quemadas por el fuego. ¿Y qué dice él? Venid, edifiquemos la muralla para que ya no estemos más en angustia, para que ya no estemos más en oprobio. Entonces, una actitud ¿qué? Positiva. La de Acaz, ser más infiel a Dios. La de Nehemías, vengan, reedifiquemos, no estemos más en oprobio, porque el Dios de los cielos nos prosperará. En el tiempo de angustia, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en el tiempo de angustia podemos apoyar a los menos favorecidos. No seamos presa de la tristeza. Apoyemos también a otros. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que apoyemos a los menos favorecidos, enviad porciones a los que no tienen nada. Si usted, querido hermano, está pasando por una situación difícil, por una situación de angustia, por favor, comuníquelos al pastor o a otros hermanos de la congregación y miraremos entre todos qué podemos hacer. Pero en tiempo de angustia, apoyémonos unos a otros. Eso también traerá gozo a nuestro espíritu. En tiempo de angustia, ante el temor de la vida y la muerte, recuerda quién está contigo. Porque puede ser que algunos tengan temor a la muerte en este tiempo. Si me enfermo, ¿qué va a pasar? Miedo a salir, miedo a tantas cosas. Recuerda el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En tiempo de angustia, en este tiempo de angustia, procura animarte. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, si te angustias demasiado, si te preocupas demasiado, entonces tu ánimo quedará por el piso. Pero el autor de Proverbios dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. No pierdas la fe y la esperanza. Dios no te desamparará. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desampararé. La confianza en Dios también incluye tu vida económica. Si la angustia es por la situación económica, recuerda que la confianza en Dios también incluye ello. Hay angustia ocasionada por lo económico, pero procuremos la confianza que tenía Habacuc. Él dice en el capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo que yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No olvides finalmente, mi querido hermano, que la mano de Dios te sostuvo ayer, te sostendrá hoy, te sostiene hoy y te sostendrá mañana. La mano de Dios que te sostuvo ayer, te sostiene hoy y te sostendrá mañana, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Dios nos dio a su Hijo, también con Él nos dará todas las demás cosas. Confía en Jehová y Él hará. Confía en tu Dios, confía en tu Señor. Él te sostiene con brazo fuerte. Damos gracias a Dios por nuestra vida, por tu vida, y que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Bendito sea tu nombre, eterno Dios, y fortalece nuestra vida en ti y para ti. Que podamos, Señor, en este tiempo de angustia, descansar en tu infinita presencia, refugiarnos en tu misericordia y, Señor, disfrutar la plenitud de tu amor. Gracias, Padre, porque en los momentos difíciles estás con nosotros, porque en el tiempo de angustia tú nos haces madurar, nos haces ensanchar. Gracias por tu presencia y bendice a cada uno de mis hermanos y quita de su mente y su corazón la angustia y llénalo de plena confianza en tu presencia. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado o tu familia. Rodéense con un abrazo y digas entre todos ustedes: que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga sobre ti sus ojos, tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Te deseo en el Señor Jesucristo que tengas una semana llena de bendición y de plenitud. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Les invito durante la semana a ir a YouTube, Centro para la Excelencia Familiar, y ver Cuarentena con Jesús. Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes. Que el Señor les guarde siempre.